El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. De los datos al dólar, de la nube al negocio. Pues bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Quién Paga, esta primera emisión de su programa que queremos hacer unas charlas de cantina, ¿no? Un poco informales, pero siempre hablando de temas que a todos nos interesan, ¿no? Como siempre desde una perspectiva tecnológica y financiera. Yo soy Miguel Solís. El día de hoy, en esta primera emisión, vamos a hablar de inteligencia artificial. Queremos explicar un poquito la dinámica del programa, en la que de primera instancia queremos mencionar que los conceptos que vamos a platicar no son técnicos, o la mayoría de ellos no serán técnicos. Lo que queremos es que sea, como bien decía Miguel, una charla donde podamos compartir nuestras ideas. No hay posiciones absolutas y esperemos que al final más bien nutra el conocimiento o perspectivas que tienen sobre este tema. Entonces, para comenzar, pues, Miguel, quisiera que nos compartieras un poquito, al ser Miguel experto en inteligencia artificial, sobre la historia de la inteligencia artificial, los hitos más importantes, como para entrar en tema. Sí, bueno, pues el tema es inteligencia artificial, ¿no? Creo que no lo habíamos mencionado. Pero, pues bueno, vamos a hablar un poquito del contexto de la inteligencia artificial, ¿no? La intención es que sepamos un poco más acerca de ella y que también entendamos que no es que vaya a convertirse en Skynet y que nos vayan a dominar las máquinas y damos todo por favor, porque si no nos van a dominar, ¿no? Hay gente que sí lo pide por favor, ¿eh? Yo también, o sea, a veces ya lo haces de manera inconsciente, ¿no? Así de repente les escribes a la inteligencia, oye, por favor, ¿me puedes hacer un reporte? O sea, ya... O la regaña. Ajá, también, ¿no? Y encuentra buenas respuestas. Sí, no, una vez también jugando con Siri, que antes de la inteligencia artificial, que no me entendía nada, ay, Siri eres una inútil. Y me contestó, hago lo mejor que puedo. Entonces, órale, ¿no? Es más amable que muchas personas. Es más amable que muchas personas. Pues mira, la inteligencia artificial es muy vieja la definición de inteligencia artificial. Uh-huh. O sea, estamos hablando de finales de los 50, 1950 y algo, no me acuerdo muy bien la fecha, pero dejen reviso mis notas, ¿no? John McCarthy inicia empieza en la universidad a crear un taller que quiere hablar sobre esta definición de inteligencia artificial, y su intención en un principio era que pudieran hacer que las máquinas funcionaran como que pudieras entender el lenguaje humano, o que pudiera resolver problemas de la misma forma que lo hace un humano. Uh-huh. Y empiezan a crear algoritmos, o sea, empiezan a convertir la tema de lógica de decisiones en algoritmos matemáticos, ¿no? En ese momento. Lo que ha sucedido con la inteligencia artificial es que ha sufrido altos y bajos a través de la historia. O sea, hay veces en que recibe mucha atención uh-huh. De políticos, de gobiernos, de empresas sobre todo, que dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer que estos algoritmos que además tienen la propiedad o de que que un mismo algoritmo resuelva varios problemas, diferentes problemas, que puedan ser rentables, ¿no? O sea, eso es lo que están buscando, que la resolución o la forma de que la inteligencia artificial se pueda convertir en un producto rentable.
Y cuando la tecnología o no está preparada para esos algoritmos, pues entonces se empieza a ver lo que le llaman inviernos de la IA, que es en donde, ¿sabes qué? Ya no vamos a seguir invirtiendo en este tema, vamos a ver otra cosa, ¿no? Vamos a invertir dinero en otra cosa. Hasta que llegamos en 1900, se sigue utilizando la inteligencia artificial, hasta que llega OpenAI en el 2018, me parece que es cuando empiezan inicia operaciones. Y no es que hayan creado un nuevo algoritmo, ya usan un algoritmo que ya funcionaba, que ya existía, que eran las redes neuronales, pero las redes neuronales son una representación digital de una neurona, pero lo importante no solamente es la neurona, sino cómo las configuras, cómo las agrupas para que, por capas, de la misma manera que puede haber diferentes secciones de tu cerebro que resuelven problemas, esas diferentes capas, unas aprenden, otras evalúan las posibles respuestas y otras te responden, ¿no? Se parece a ti y John McCarthy. Sí, bueno, ahorita porque ya me corté la barba, pero si no estaríamos igualitos. ¿No? Entonces, lo que hace OpenAI es crear un modelo de inteligencia artificial bastante... Bueno, pero creo ahí que hiciste ya un brinco muy grande entre los 58, que si no mal recuerdo es, a 2000, bueno, a los 2000, y creo que hay algunos eventos importantes en el medio de la situación. El primero, creo que tiene que ver muchísimo más con el avance tecnológico, ¿no? Hoy sabemos, ahorita que vas a hablar y seguro lo vas a explicar, de las redes neuronales, la cantidad de energía, el desarrollo tecnológico que hay detrás, que en su momento, pues no permitía que esto existiera, ¿no? Entonces, pensaríamos que hoy se está dando porque se tiene la tecnología para poder hacerlo. No es que haya resurgido, sino que en realidad no se tenían los elementos para poder verla como hoy la tenemos. En parte, porque las redes neuronales, aparte no es el único algoritmo de inteligencia artificial que existe, ¿no? Hay otros que son los algoritmos genéticos y demás, pero también una de las cosas que sucedía con las redes neuronales es que no, o sea, sí se recupera la atención porque ya hay tecnología o hay hardware, infraestructura mucho más potente para poder soportarlo. Pero también es cierto que las redes neuronales funcionan en muchas cosas. Por ejemplo, lo que la gente le llama el algoritmo de YouTube. O sea, sí hay un algoritmo y es una red neuronal. O sea, no es que tú puedas saber exactamente cómo pondera o cómo da las sugerencias de videos en YouTube a las personas, sino que una inteligencia artificial, o sea, una red neuronal, va y revisa tus preferencias y te da y hace una evaluación probabilística de cuál es lo más probable que a ti te guste de acuerdo a lo que otras personas con intereses similares les gustan. Pero eso no es algo que tú puedas desmenuzar y decir lo hace de esta manera, sino que es una red que constantemente está aprendiendo, se está retroalimentando y está funcionando. Así es como funciona las redes de OpenAI y estas redes generativas, redes neuronales generativas que están de moda hoy y que todas las empresas están vueltas locas, no funcionan de una manera tan distinta. O sea, no es que haya habido una revolución a nivel diseño, sino que ha sido porque ahora tenemos el avance tecnológico, como bien lo decías, y el capital, ¿no? Claro. Porque no es algo que pueda ejecutar una computadora standalone en que tú te compras tu computadora en el Walmart, ¿no? Sino que necesitas centros de datos gigantescos y hardware muy especializado para que funcione a la velocidad que funciona hoy en día. Ok, bueno, ahorita mencionabas algo que creo que nos pasa al siguiente punto, porque sería mencionar cómo esta inteligencia artificial ha tenido un impacto en los negocios, en la economía de los países, y tenemos una imagen que vamos a presentar sobre las 7 magníficas. Las 7 magníficas son 7 empresas que hoy representan cerca del 20% de la economía mundial, ¿no? Y que todas tienen una orientación. Ahorita esperamos porque estamos viendo la curva del hype de Gartner, que vamos más adelante a eso, pero esa gracias. Mera, gracias. Sí, justo esas son las 7 empresas más grandes del mundo, representan el 20% del PIB mundial, y todas tienen una característica, ¿no?
son tecnológicas, bueno, no una, varias, pero que en común son tecnológicas, son americanas y tienen un enfoque muy claro hacia la inteligencia artificial, ¿no? Pues está Nvidia, está Apple, está Alphabet, está Tesla. Que Alphabet es Google, Ajá. así es. Y al final, estas empresas han podido tener esta participación en el mercado por, no sé si llamarle revolución, pero sí por el uso tan importante que empieza a tener la inteligencia artificial, ¿no? Estas empresas, decía que son aproximadamente el 20% del PIB mundial. Eso significa 113,000 billones de dólares, ¿no? O sea, son cifras que difícilmente podremos imaginarnos, pero que están en una competencia constante. Si nosotros consideramos la cantidad de CAPEX que hoy tienen que invertir estas empresas, es decir, de inversión. ¿Qué es CAPEX? Justo, el CAPEX es la inversión de capital que tienen que hacer estas empresas, pues también sería una cantidad muy similar tal vez a lo que hoy representan del PIB mundial, ¿no? Y es muy importante considerar eso porque tú bien lo decías, no se podía desarrollar o crecer en todo esto sin tener el capital para hacerlo. No soy fan de Elon Musk, pero tomando un poquito el tema de la cantidad de energía que se necesita para mantener a temperatura adecuada la conexión de todas estas máquinas, pues él habla, ¿no? De tal vez en la Luna y en ocasiones en Marte, ¿no? Colocar los servidores. La latencia no importa. Sí, no, la distancia no es un problema. Sí, no. Sin embargo, no pareciera cuando uno ve la cantidad de energía. De hecho, aquí en México, ¿no? Si no me equivoco, en Aguascalientes hubo un tema alrededor de esto donde se pensaba desarrollar una instalación de inteligencia artificial, pero la ciudad no tenía la capacidad. Fue en Aguascalientes. ¿Estás hablando de lo de Amazon? Ajá. Es en Querétaro. En Querétaro, perdón. Querétaro. El punto es, no había la cantidad necesaria de energía para satisfacer la demanda de lo que ocupaba Amazon para poner su instalación, ¿no? Y después el agua. Sí, después, o sea, resolvieron el problema de energía, ahora el agua. Ahora el agua. Ahora el agua. Entonces, creo que tiene muchas implicaciones, o sea, la económica que está clara, la ambiental, y bueno, algunas posturas que lo mencionabas tú al principio, donde la gente piensa que la inteligencia artificial podría quitar empleos, podría quitar oportunidades de trabajo. Sin embargo, bueno, tendremos que aprender a vivir con eso y lo hablaremos más adelante, ¿no? Ahorita se estaba proyectando la gráfica. Me gustaría, porfa, Mike, si nos la puedes explicar. La de... Las expectativas. Las expectativas. Mira, lo que sucede normalmente en las tecnologías es que generan un hype muy alto, ¿no? Hay una empresa que se llama Gartner, que se dedica justo a medir productos tecnológicos, o bueno, productos en general, pero lo miden desde una perspectiva cualitativa, ¿no? Es decir, cuáles son las propiedades que tienen ciertos productos y si son innovadores o si son, digamos, tradicionales o si tienen componentes que van a crecer o qué expectativas tienen para el futuro, ¿no? Y ellos hacen un análisis que se llama la curva de expectativa o la curva del hype que ellos generaron. No sé si Mario nos puedas ayudar con esa imagen, por favor. Que ellos mencionan que cómo funciona ese ciclo de hype de todas las tecnologías. Por ejemplo, pasó con el grafeno, pasa con las tecnologías que de repente mediáticamente tienen mucha visión, y entonces empieza a haber una curva de muchas expectativas de la gente de esto puede hacer, nos puede llevar hasta la luna y nos va a hacer viajar por el tiempo y nos va a hacer, ¿no? Y sucede mucho con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay una expectativa muy alta de cosas que sí puede hacer, digo, hace mucho, pero hay expectativas que rebasan lo que realmente puede hacer la inteligencia artificial. Bueno, pero incluso, o sea, pensando en eso, si vemos la curva,
tiene una pendiente a la alza, que es justo todo el deseo que la gente puede tener de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Nos topamos con la realidad, ¿no? Y empieza a decaer esa expectativa, ¿no? Y a eso, perdón, nada más como paréntesis, a esa caída algunos le llaman la burbuja de la inteligencia artificial, ¿no? Como sucedió en 2008 con el tema inmobiliario en Estados Unidos, ¿no? Que se generó mucha expectativa, se vendió a quien no iba a pagar y ahora, creo que aquí hay que, al menos esa es mi opinión, y como decíamos, no hay posturas absolutas, pero mi opinión es que no creo que sea tan dramática la caída, seguro va a suceder, sino es que ya hemos visto un poco de eso, pero no creo que sea tan dramática. ¿Qué argumentos yo consideraría para pensar que no hay una burbuja, al menos no de esa magnitud o comparable con lo que pasó en Estados Unidos en 2008? Vemos los resultados trimestrales de estas empresas y siempre se mantienen, ¿no? O sea, crecimientos constantes. De hecho, lo que ahora que estamos con este tema del estrecho de Hormuz, con Irán, la energía, se elevan precios, etcétera, sí quitó la estabilidad a los mercados, pero aún así, en los reportes trimestrales, al menos de estas empresas y otras, el resultado fue muy positivo y la evaluación que hizo el mercado fue sumamente positiva. En general, las 7 magníficas, e insisto, otras, por ejemplo, Taiwan Semiconductors, que se convierte en una empresa relevante también para para este mercado, con números extraordinarios. Es decir, no pareciera que la caída o la burbuja vaya a ser tan grande, ¿no? Y seguimos teniendo muchos proyectos por parte de estas empresas, mucho capital invertido para poder seguir avanzando respecto a esto, ¿no? Mira, ahí yo tengo una opinión un poco más, un poco diferente en ese tema. Porque mira, la expectativa, lo que genera la expectativa es que posiblemente la tecnología no sea el fin de la tecnología en sí. Porque cuando ves una caída, después se ven cuáles son las... A ver, ya comparamos la expectativa contra la realidad y ya vimos que todas estas expectativas estaban mal. Pero sigue siendo útil el producto y entonces se sube un poco de nuevo y se estabiliza y llegas al valle de la realidad, ¿no? Al valle de la... Sí. De acuerdo, pero ¿no? mi punto era que no se confunda o que no se piense, esa es mi opinión, que la burbuja de la inteligencia artificial va a ser tan dramática como la de 2008. O sea, no creo que vaya a ser así. No, y además el contexto es muy diferente. Por supuesto, pero hay quienes sí lo piensan, que creen que esto puede ser catastrófico en la economía mundial. Sin embargo, insisto, llevan años, ya algunos años, dando resultados constantes y creo que ese es un indicador muy importante, ¿no? Tengo un crecimiento constante de doble dígito en ventas, mejoro mis márgenes, mis productos son reconocidos, etcétera, etcétera. Y aparte la competencia entre ellos ha hecho que mejoren, ¿no? Al principio, a lo mejor cuando salió ChatGPT, ¿no? Creo que ellos tuvieron una mecánica extraordinaria para poder impactar el mercado, porque no hicieron publicidad. Lo que dijeron es, aquí está el producto, úsenlo. Y no recuerdo si al año y medio de que salió ChatGPT y se usó, hubo un mes donde fue el pico más alto de uso de esa herramienta, 1.700 millones de personas usándola. Claro, era gratuita, tenía que evolucionar, pero eso llevó justo a que aparecieran nuevas versiones, mejoraran y hubiera ya competencia de otras empresas muy relevantes. Pero fíjate que donde está el peligro de la curva no está en que el producto te vaya a decepcionar por sí mismo, sino son tus propias expectativas las que te traicionan. ¿Y cómo tomas decisiones en una empresa? O a nivel, sobre todo cuando hablamos temas de especulaciones, ¿no? Todo es expectativa, ¿no? O sea, yo me anticipo a lo que yo creo que voy a vender en el siguiente año para buscar a mis proveedores y prevenirme para satisfacer esa demanda. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con compañías como
lo que mencionabas de Taiwan Semiconductors y demás, que es que ahorita se están anticipando a una mucha mayor demanda de IA y están dejando, por ejemplo, de lado la construcción de memorias RAM para computadoras, escritorio, para pasar toda esa producción y venderle a las compañías de inteligencia artificial para sus infraestructuras. Eso es por una expectativa, no es porque ya lo tengan vendido, sino porque creen que es que lo que van a vender de aquí a 5 años. Y cuando esas expectativas no se cumplan, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que no se van a cumplir? Que no creo que se vayan a cumplir. Te voy a decir por qué, porque parte de esas expectativas son... sucedió, por ejemplo, hace poco, no voy a decir el caso, pero fue con un amigo, que él es consultor de PeopleSoft. PeopleSoft es un software para manejo de las empresas, y tú lo conoces muy bien porque es un ERP. Pero pues para que no lo maneje en el contexto que estamos viendo en el programa, es para tener control de los procesos de una empresa, ¿no? O sea, para llevar recursos humanos, pues, la contabilidad, inventarios, hasta punto de venta tiene, etcétera. Es un sistema grande, ¿no? Pero lo que estaban diciendo cuando llegaron los jefes, junto con los vendedores de Microsoft, que les estaban vendiendo la inteligencia artificial de Microsoft, que es ChatGPT con esteroides. Ni con esteroides, con un lavado de cara, ¿no? Contemplen, así como circo, ¿no? Contemplen a la inteligencia artificial, aquella que les va a quitar su trabajo. Mira, hazme un programa que para móviles que haga no sé qué, no creo que. Y lo hizo. No jaló, no funcionó, en plena demostración. ¿Por qué? Porque para que tú puedas utilizar la inteligencia artificial necesitas tener contexto. Entonces lo que está sucediendo es que muchas empresas están asumiendo que van a poder tomar decisiones financieras, que van a poder dirigir empresas en el futuro y todo. Y pienso que muchas veces esa expectativa es con la que se están tomando decisiones de aprovisionamiento, ¿no? Para que al final digan, no puedo correr a toda esta plantilla, necesito gente que conozca del tema para que pueda evaluar y limpiar lo que la inteligencia artificial me regresa y pueda seguir funcionando. Entonces la inteligencia artificial no es para sustituir a la gente, es para hacerla más productiva, y esa es la expectativa que puede, no sé qué tan dramática vaya a ser que explote la burbuja, pero en algún momento la demanda se va a estabilizar y va a pasar lo que sucede en esta curva. ¿Qué tan pronunciada va a ser? No sabemos, pero va a pasar, ¿no? Bueno, de hecho ya empezaste a hablar de un tema que tenemos como parte de lo que queremos conversar hoy, que es... Ya me adelanté. Inteligencia artificial y trabajo, ¿no? Justo, ¿no? Creo que de alguna manera ya lo contestaste, no sé si quieres agregar algo, y es, ¿nos está ayudando, nos está reemplazando? ¿Cuáles son las capacidades reales de la inteligencia artificial? Pues, mira, hablar de inteligencia artificial, en la realidad, lo que realmente tenemos es, la inteligencia artificial lo que hace siempre es, primero tiene un proceso de aprendizaje. O sea, con la información que tú le insertes a la inteligencia artificial, es con lo que te va a responder. Lo que están trabajando mucho hoy las empresas es en ver qué información le permiten a la inteligencia artificial que aprenda. Porque si tú, por ejemplo, dejaras a la inteligencia artificial que vaya y que busque por toda la red, pues te vas a encontrar con respuestas erróneas, con gente que cree que la Tierra es plana, con gente que piensa que ser nazi es lo cool, ¿no? Y entonces va a empezar a tomar decisiones erróneas, o sea, tienes que tener un control en el tema de con qué voy a manejar el aprendizaje de la inteligencia artificial, ¿no? No, y también qué información es la que sí vas a poder usar con la inteligencia artificial. Si no me equivoco, Samsung tuvo en algún momento la increíble idea de utilizar ChatGPT colocando planes estratégicos dentro de la inteligencia, y que bueno, más allá de pensar si en hackers o cualquier persona que tenga malas intenciones, perdió información valiosa por utilizarlo de esa manera, ¿no? Incluso hoy hay empresas que determinan cuál es la inteligencia artificial con la que van a trabajar,
Claro. ¿no? Porque creo que eso es un tema muy importante, que la información clasificada, la información que es relevante para las organizaciones, en el caso del INE, toda la plantilla, ¿no? Que se pudiera tal vez colocar ahí con un fin. La lista nominal, con un fin de algún análisis. Evidentemente no lo vas a hacer en pues tu no. cuenta personal de ChatGPT para hacerlo, ¿no? Pero, o sea, sí puedes hacerlo, pero no debes hacerlo, no debe debes, haber ¿no? restricciones en ese sentido. Entonces también en el tema del trabajo hay ciertas reglas, o pareciera que hay ciertas reglas que deberían de considerarse a fin de cuidar esa información. Para mí la palabra que podría representar mejor esa relación de trabajo e inteligencia artificial es una herramienta colaborativa, ¿no? No me va a sustituir en análisis o en decisiones, sobre todo en decisiones, pero creo que a veces se le da demasiado poder. Es que justo, mira, y también todo, es un todo, ¿no? Estamos regresando también al primer tema de, bueno, la IA se va a revelar o no. Y la IA no toma decisiones por sí misma, ¿no? Tú cuando tomas una decisión hay un componente emocional que te lleva a tomar también esa decisión. O sea, sobre todo en temas empresariales, pues, o sea, son humanidades al final de cuentas y tú tienes que tener un feeling también, te tiene que agradar la empresa con la que inviertes, te tiene que agradar el producto, tienes que tener una sensibilidad social para saber cómo vas a hacer una negociación. Sí. La IA no hace eso, la IA lo que hace es que matemáticamente evalúa cuál es la posible respuesta que tú esperas. De hecho, ese ejemplo que acabas de dar me parece muy interesante porque se hizo en alguna ocasión un ejercicio en el que le pedían a la inteligencia artificial, la que quieran, cuál es si tú fueras, ¿no? Por ejemplo, si tú fueras un inversionista, ¿en qué acciones invertirías, ¿no? Y sale su portafolio y pasa el tiempo y resulta que el resultado estuvo por debajo, lo que propuso la inteligencia artificial como rendimiento estuvo por debajo de lo que un analista de carne y hueso logró, ¿no? Porque efectivamente hay cuestiones que van más allá de la parte matemática. Un ejemplo, hoy día que estamos en esta situación, regresando al tema de Irán, muchas de las acciones de empresas de defensa, pues se elevaron muchísimo, ¿no? Pero si hay alguien, digo, cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera, pero dice, ¿sabes qué? Yo, por mi ética, por mi forma de pensar, no invertiría en una empresa armamentista. Pues desde ahí ya está quitando del radar ese tipo de acciones y a lo mejor una inteligencia artificial le da lo mismo y dice, la elijo, ¿no? Pero tal vez no le da lo mismo porque si te conoce, ya tiene también un recorrido, tal vez diría, no, ese tipo de acciones no las escogería. Al final, en el análisis que hicieron sobre esta situación, hay elementos como tú bien dices que son de un carácter que no se puede cuantificar y que la decisión la toma la persona, ¿no? Esos ejemplos que los he visto, seguramente muchos los han visto, en donde aparece que la inteligencia artificial, no sé en cuántas actualizaciones más, podrá hacer las veces de un CEO, ¿no? En una compañía. Vamos. Esa es una expectativa que no se va a cumplir. Exacto. Creo que la gráfica ahí sí. Ahí sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, correcto. Ahora, también lo que está sucediendo es que como no la inteligencia artificial no toma decisiones, sino que calcula probabilísticamente cuál es la mejor la respuesta que tú esperas o que tú necesitas, ¿no? Lo que pasa es que hace toda la parte de razonamiento, pero no hay un componente emocional. Por eso difícilmente vamos a decir que tiene conciencia. Hay un estudio ahí de la UNAM que menciona que, o sea, le faltan muchos componentes adicionales como para pensar que podría tener conciencia. Pero también esa es la razón por la cual, como esperas una respuesta, puede que te conteste que sí tiene sentimientos y te conteste como una persona real. De hecho, todas estas inteligencias artificiales, o la gran mayoría, han pasado la prueba de Turing. La prueba de Turing, que es una prueba que Alan Turing, que es el padre de la computación, inventó para determinar si una máquina podía tener conciencia o no. Y la prueba nada más consiste en que tú tienes que hacer que
que una persona interactúe con una computadora, con una máquina, y si no puede discernir o no puede distinguir si está hablando con una máquina o con una persona, entonces tiene conciencia. Pero la realidad es que no es así. O sea, ya hay inteligencias artificiales que te pueden contestar y tú piensas que es una persona la que está detrás, pero no ha pasado otras pruebas cognitivas que se han desarrollado recientemente en donde dices, bueno, podría tener conciencia. Digo, como nota al margen, me hiciste recordar en un congreso al que me invitaron y pude asistir, uno de los expositores, no recuerdo exactamente por qué lo mencionó, pero dijo esto: yo estaba reservando un vuelo, llevaba 20 minutos hablando por teléfono y yo juraba que estaba hablando con una persona, ¿no? Sí. Y me doy cuenta que es una inteligencia artificial hasta el final, cuando le doy mi correo y empieza a deletrear, ¿no? Para saber que efectivamente, entonces como que no me hizo sentido, dice, y lo volví a decir, a ver, ponme a repetir el correo, y lo volvió a deletrear, ¿no? Pero bueno, o sea, al final pareciera que podría hasta cierto punto engañar y parecer una persona, ¿no? El último punto que vamos a tocar sobre este bloque, hablamos del trabajo, hablamos de las decisiones, es la inteligencia artificial y el poder. Ahí hay una imagen del caso Anthropic. Anthropic es una empresa que también se dedica a inteligencia artificial. Ellos desarrollaron a Claude, ¿no? Y el tema aquí es que Anthropic pareciera que es sumamente poderoso su inteligencia artificial, porque se utilizó, hasta donde se sabe, para el tema de la... Pues sí, de Maduro, ¿no? De Maduro, sí, Estados Unidos utilizando esta inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el punto con el tema del poder? Anthropic es una empresa que se dedica a esto, como muchas otras, que tiene reglamentos, un código de ética, que se quiere conducir de cierta manera. Pero por otro lado tienes un gobierno como el de Estados Unidos, que en aras de la seguridad nacional, así le llama todo, hasta los aranceles, le quiere torcer la mano a Anthropic para que haga a un lado, ¿no? Todo eso con lo que está construida la empresa, y me refiero a sus objetivos, su filosofía, su ética. Y ahorita hay una disputa muy importante en ese sentido, ¿no? Pareciera que también hoy es un tema muy relevante para los gobiernos, el hecho de poder utilizar la inteligencia artificial para fines, en este caso tal vez bélicos, o de control, temas de armas nucleares, en fin, o sea, esa relación con el poder me parece sumamente interesante, porque también hay personas que lo llevan a un grado más alto. Tú mencionabas la inteligencia artificial generativa, es como en la que estamos viviendo, pero también hay quienes ponen sobre la mesa en un futuro, no sé si cercano o lejano, pero la superinteligencia, ¿no? Donde esa superinteligencia artificial tenga control sobre armas nucleares. O sea, ya está muy apocalíptico el asunto, me queda claro. No sé, también me acordé de Misión Imposible, la última película, porque justo, ¿no? Parece que hay una máquina que controla todo este tipo de situaciones, parece ciencia ficción, pero hay muchas cosas que en la ciencia ficción hemos visto y que hoy son una realidad. Yo pienso mucho, en el celular, ¿no? Películas donde aparecía que tú podías tener una videollamada, y hace varios años, y no tiene que ver con nuestra edad necesariamente, pero hace varios años, eso era como wow, ¿no? O sea, ¿cuándo va a suceder? Los supersónicos, ¿no? Hoy es una realidad, ¿no? Hoy haces videoconferencias en la televisión, ¿no? Sí, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a seguir con este tema, vamos a seguir hablando del tema del caso de Anthropic, porque además da para mucho, pero vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a ¿Quién paga? ¿Quién paga? Ideas que sí pagan la ronda.
in different cities, I can tell the time zone. I'm just hoping that you see me come before the night's gone. You are 1,000,000 miles away. For you, I'll keep every night and day. Touchdown coming for you, I'm speaking. When you not here, I'm sad and grieving. Tell me you miss me in return. Don't let what we've got come undone. I'd do anything you telling me. Treat you like celebrity, cause you are my celebrity, yeah. You give me every reason to fly. Catch me when you can. When you're all mine, Fall mine, fall mine. city of light, it come around. Come like that, come like, hey, come like that. I'll be fine, I'll be fine. 'cause you're all mine. You're all mine. Saludcita. Salud. Por el tema. Regresamos a su programa ¿Quién paga? No se me da. Estamos pasando a la siguiente sección. En esta parte le hemos llamado Todavía Bueno, no vamos hemos a terminar, ¿no? vamos Con a el tema terminar de... porque no hemos terminado el tema de... Y además de da para Anthropic, mucho del sí. tema de Anthropic. Aquí el tema con la IA, como te digo, depende mucho también de cómo le entrenas. ¿Qué puedes hacer? Las capacidades de la IA de hoy, o sea, que pueden hackear sistemas, podrían, ¿no? O sea, tú podrías preparar y entrenar una IA para que pudieras hacer un hackeo de un sistema, lo que sea, ¿no? Que de hecho es lo que entiendo que sucedió en este tema de la captura de Maduro de Estados Unidos de y Maduro, Venezuela. con Venezuela, ¿no? Que al final pues sí tenían armamento compartido por Rusia y por China y a la hora de la hora no funcionó, ¿no? Y por eso pudieron entrar y salir en 40 minutos, ¿no? Entonces, extrapólalo a un nivel de intervención global. Consideran, porque dices, los gobiernos van a poder verlo de una forma bélica. El tema es precisamente que Estados Unidos Ya lo ve. lo sabe, Ujú. y por eso, por ejemplo, la compañía Nvidia, que es la que está desarrollando estos chips, que, o sea, los chips gráficos, porque Nvidia, lo que su core business siempre ha sido desarrollar chips para video, para poder jugar videojuegos, para hacer edición de video, o sea, todos estos chips que se utilizan en el cine, por ejemplo, o sea, va desde el nivel casero hasta producciones cinematográficas, ¿no? Estos chips también funcionan muy bien y se pueden utilizar para hacer trabajo con redes neuronales. Y Estados Unidos invirtió, no recuerdo la cifra, pero invirtió miles de millones de dólares a Nvidia para que hiciera esos chips, pero al mismo tiempo les prohibió porque que se los dieran a China, que se los pudieran vender a China. Entonces ya desde ahí tienes una primer traba tecnológica, ¿no? O sea, China lo que tuvo que hacer es aceptar que les vendieran chips recortados y desarrollar sus propios chips. Ahorita estaban trabajando en desarrollar sus chips. Hicieron mucho más eficientes sus inteligencias artificiales para poder trabajar sobre chips recortados de Nvidia, y están trabajando ahora en desarrollar chips más avanzados que los de Nvidia, pero al mismo tiempo Estados Unidos lo ve desde una perspectiva bélica, pero mira, ¿quién quita? Imagínate el siguiente escenario. La computación en la nube también se provee a nivel internet, ¿no? Imagínate que tú creas un sistema para el voto electrónico, haces las urnas electrónicas en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Y lo haces en uno de estos proveedores, en una de las 7 magníficas, en Amazon, porque es la más popular. ¿Qué es AWS? ¿no? Es AWS. Imagínate que Estados Unidos dijera en algún momento, porque lo que sucedió con Anthropic es que Anthropic se echó para atrás, y lo que provocó fue que el Pentágono y Donald Trump, bueno, todo el gobierno federal los vetaron de todo. O sea, ya no puede el gobierno hacer contratos con ellos porque los vetaron. Pero me traje a todos los demás, vénganse para acá, entre ellos está Amazon,
tiene su propia inteligencia artificial. Imagínate que pues van a hacer elecciones en algún país y en ese país está en esa nube. Y entonces yo pues tengo control sobre las inteligencias artificiales y digo que es de interés de seguridad nacional que un candidato de derecha gane en Guatemala, o gane en Nicaragua, o gane en donde quieras. Y Amazon no puede decir que no porque ya aceptó las condiciones de que se pueden usar con fines de seguridad nacional de Estados Unidos. Y ni siquiera te enterarías porque lo puedes hacer desde el nivel de infraestructura, no necesitas hacerlo al mismo nivel de usuario que lo hace la gente, porque Amazon es dueño de todo el set de infraestructura, ¿no? O sea, pensando mal, no estoy diciendo que así sea, ¿no? Pero podría ser, ¿no? O sea, y no me digan que que toman las mejores decisiones siempre en favor de la democracia. La realidad supera la ficción. ¿No? O sea, si ya una operación militar pudiste secuestrar en 40 minutos al presidente de una nación soberana, ¿no? Claro. Digo, como dices, este tema va para mucho más. Creo que podríamos pensar. O sea, un capítulo entero. Pensando mal, ¿no? O sea, no tenemos elementos para decir que eso esté sucediendo, pero con la tecnología actual podría pasar, ¿no? Sí. Que te violarías 50,000 leyes internacionales y el tema ético y todo lo que tú quieras, pero se puede hacer. Claro, sí. claro. Y sin ser paranoico, o sea, técnicamente es posible, ¿no? De acuerdo, sí, te digo, creo que da para mucho más ese tema, ese tópico. Pero vamos a pasar a otra sección. Algo que hemos llamado la pregunta incómoda. Y bueno, ahí creo que tú puedes empezar. La pregunta con tu pregunta incómoda. Pues ya te preparaste, porque ya te había yo dicho la vez pasada cuál iba a ser la pregunta incómoda. No lo sé. Mira, yo creo que la otra vez estaba revisando memes sobre, y vi uno en una publicación que decía: yo quiero que la IA lave mis trastes y barra mi casa para que yo pueda hacer mi arte. No que la IA haga mi arte mientras yo lavo los platos y lavo mi casa, ¿no? Limpio mi casa, ¿no? O sea, y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Y creo que uno de los temas más difíciles ha sido para el tema de artistas, ¿no? Porque hay profesiones que a lo mejor eran muy socorridas o muy solicitadas en su momento, como un diseñador gráfico, por ejemplo. Y hoy en día la inteligencia artificial, con aplicaciones como Canva y todo eso, pues ya te hace decir, ya no los necesito, ¿no? O sea, necesito uno por ahí y otro por allá que haga. Yo creo que una de las cosas que está sucediendo con la inteligencia artificial, primero sucedió en Disney, ¿no? Con toda la huelga de los escritores, porque lo que hicieron fue inmediatamente dijo Disney: puedo prescindir de mis guionistas, puedo prescindir de un montón de gente, y lo hago con inteligencia artificial. Y de hecho creo que desarrollaron las Secret Invasion, la serie de Nick Fury, ¿no? La desarrollaron con guiones de inteligencia artificial, que fue pésima, fue malísima, pero quitaron a todos los guionistas. Y el tema ahí es ¿quién le pone un alto a las personas que están utilizando mal la inteligencia artificial? Mientras gente que a lo mejor hace algo que les apasiona, sí, se quedan sin una fuente de ingreso. ¿Pero cuál es tu pregunta? ¿Quién les pone? O sea, debería la inteligencia artificial meterse en eso, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, creo que vale la pena mencionar, yo lo respondería en dos sentidos. El primero es las regulaciones que hay alrededor de la inteligencia artificial. 2023 parece que es un año relevante para este tema de regulación. Tanto la Unión Europea como la Organización de las Naciones Unidas crean, por decirlo de alguna manera, una reglamentación alrededor del uso de la inteligencia artificial, que va más en el sentido de proteger información sensible, ¿vale? O sea, no es que sea una regulación de qué puedo o qué no puedo hacer, sino que va muy enfocada como ese tema.
En Estados Unidos crean también una regulación con tintes similares, y en México está procediendo algo por el estilo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, aquí tengo un documento que habíamos la otra vez mencionado, donde establece de una manera muy general cómo debería de verse desde el punto de vista de diferentes giros o negocios la inteligencia artificial. Por ejemplo, se los voy a leer. Atención de la salud. Al analizar los datos y patrones médicos, los algoritmos de la inteligencia artificial pueden ayudar a los médicos en las siguientes actividades: a realizar diagnósticos más precisos y eficientes. Me parece que es algo muy positivo, que es algo muy bueno. Quien no hubiese querido tener probablemente hace tiempo algo tan rápido y eficaz y fiable, ¿no? Segundo, a crear planes de tratamiento personalizados, que obviamente serán supervisados por un médico, porque también habrá quien le mete a la inteligencia artificial, quiere una dieta para X o Y, pero no sabe a lo mejor situaciones médicas que tú tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ayudaría si la persona que toma la decisión, en este caso un médico, tiene acceso a una herramienta como esta. A predecir los resultados de los pacientes, ¿no? Y predecir no significa que le va a adivinar, sino que obviamente el médico tendrá que analizar esa información para poder tomar alguna decisión. Eso en atención a la salud. En producción, me refiero a empresas de producción. La IA puede ayudar a generar nuevos conceptos de diseño basados en parámetros y restricciones específicas para productos. También puede respaldar procesos de fabricación más eficientes e innovadores al optimizar factores como el peso, la resistencia y el costo. Es decir, ¿quién no buscaría, en su sano juicio, encontrar la forma más eficiente de producir? Lo comentábamos creo que en algún momento, ¿no? Es una investigación de operaciones, ¿no? Maximizar utilidades, minimizar costos. En las finanzas, los analistas pueden tomar decisiones más informadas y mejorar los resultados de los clientes al usar inteligencia artificial para generar estrategias de inversión y analizar las tendencias del mercado. Aquí me parece que la palabra clave es que los analistas son los que toman las decisiones, obviamente con los resultados más rápidos, matemáticos más exactos, no sé, diferentes informaciones que puede arrojar la inteligencia artificial para que él tome la decisión. Ventas al por menor. Estamos hablando del retail. En el comercio minorista, la inteligencia artificial, ¿qué puede hacer? Mejorar las experiencias de los clientes generando recomendaciones personalizadas. Eso ya sucede. Eso es una realidad. Eso ya sucede desde antes de OpenAI, ¿no? O sea, así es. Facebook con sus... Por supuesto. Y demás. Optimizar las operaciones y ayudar a crear contenido de marketing y descripciones atractivas de los productos. Ahora, aquí dice ayuda a hacerlo. No es que la persona le diga, inteligencia artificial, desarrollame una campaña de... O sea, si 100 personas hacen al mismo tiempo eso, pues a lo mejor les da hasta el mismo resultado, ¿no? O muy parecido, exacto. Por eso es ayuda. Optimiza el servicio al cliente con chatbots impulsados por la IA. Hoy yo los odio. Pero hoy los odio y no funcionan. Pero hoy los usan, es una realidad, sí, y tratas de quitarte de encima a personas. Comunícame con el gerente. No te lo voy a pasar. O sea, yo soy el gerente y te voy a contestar. Y este último punto, que creo que en algún momento también lo llegamos a comentar, música y arte. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden generar nuevas piezas que imitan el estilo y las características de famosos compositores o artistas al analizar grandes cantidades de música y artes existentes. Y eso es lo que me parece mal. Ok. A mí me parece mal. O sea, entiendo, por ejemplo, que la IA, o sea, debería de funcionar en la música y el arte de la misma manera que lo mencionaste en los otros ámbitos, porque no quiero que la IA genere música por mí, quiero que me ayude a generar mi música, que eso es muy válido. O sea, imagínate, hay muchos músicos que no tienen el capital para poder invertir en músicos de estudio que vengan y que te cobran por hora y te cobran millones. Y no, quiero que me genere las pistas, quiero que me ayude a hacer más gordita mi composición, pero que la composición siga siendo mía, ¿no? O que me ayude a afinar la voz, porque no tengo el presupuesto para grabar 50 veces porque no soy el mega cantante, ¿no? Pero sí necesito cantar mis obras porque yo soy la persona que las tiene que cantar, o a lo mejor cantando covers, ¿no? O haciendo música para algo, ¿no? O sea, no debería de ser el sustituto del músico, debería de ser
el soporte para el músico, ¿no? De la misma manera que lo mencionaste en los otros ámbitos, no sustituyes al médico, haces que el médico tenga opciones más rápidas y eficientes para diagnosticar, no sustituyes al diseñador de producto, le ayudas a dar opciones para que considere parámetros, para que se apeguen a la ley, a la eficiencia, o sea, ¿por qué tiene que hacer el arte? Esa es la parte Claro. o sea, si de por sí estamos viviendo en un apocalipsis artístico, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que abaratarlo además? O sea, tenemos que hacerlo barato, ¿no? Y se están tomando medidas conforme a eso, pero a veces siento que esas medidas solamente aplican para el usuario final, no para las empresas que están utilizando IA, ¿no? Que eso está mal, ¿no? O sea las... Pero regresaría al tema que comentábamos hace un momento de las regulaciones, ¿no? O sea, las regulaciones son muy pobres. Tanto lo que hizo la ONU como la Unión Europea, lo que es Estados Unidos y algunos países de forma muy particular, solamente atienden a el control de cierta información. O sea, no hay restricciones en otros ámbitos de uso, ¿no? Entonces creo que ahí todavía estamos. Ahora, y sabemos de antemano, ¿no? Que siempre la parte de la regulación va un paso atrás del avance tecnológico, ¿no? No puedes hacer una ley sobre algo que no existe. Entonces, tendría que evolucionar, y los casos que mencionabas ya de Disney, por ejemplo, son claros ejemplos de claro, eso, ¿no? O sea, y hubo una nueva legislación y hicieron todo, pero, por ejemplo, también empiezas a generar, siempre con estas tecnologías revolucionarias, empiezas a generar un mercado un mercado negro que quiera saltarse esas regulaciones legislativas, ¿no? Por ejemplo, sucede que YouTube ha parado la monetización de contenido generado por IA, porque como todo el mundo está utilizando IA para hacer videos, está bien, o sea, quiero contar un chiste y lo cuento a través de un video generado por una IA con un personaje que yo inventé, ¿no? Pero dicen, no te lo voy a monetizar porque está generado por IA. Y entonces ahora hay otras empresas que se dedican, yo sé cómo bloquear esa restricción de YouTube y hago que tu video generado por IA sí te genere monetización. Y dices, güey, me brinco la restricción, sí. Y eso es a nivel usuario. Ahora imagínate, si los que están controlando, los que hacen esas legislaciones, las quieren utilizar con fines bélicos, las quieren utilizar con fines, o sea, pero al que restringe sí es al usuario final, al que va a ganar 50 pesos monetizando un video de IA, ¿no? Entonces hay que ver también cuál va a ser el balance, y vamos a ver en los próximos años cómo van a quedar estas legislaciones y hasta qué punto lo vas a poder utilizar, ¿no? Claro. Y ahorita China, digo, no sé, no he investigado, me salió en uno de estos videos, no sé si sea, no les puedo decir que he confirmado la fuente, pero dicen que China está en aras o ya está trabajando en prohibir que personas pierdan su fuente de trabajo por ser reemplazados por una IA. Es correcto, sí ya está en camino una regulación en China de ese estilo, sí. Cosa que no sé si vaya a suceder en Estados Unidos, ¿no? Quién sabe. Y por ende se permea en Latinoamérica. Aquí en México, fíjate que pensaría, o sea, sí vamos un poco atrás en temas de legislación, pero no tan atrás, porque si hay una legislación en donde tú no puedes registrar una obra artística hecha por IA como tuya. No hay manera de que tú la registres, o sea, no sé cómo hacen la investigación para determinar. Imagínate si yo llego a Lindautora con mi rola así en papel o con una grabación en un disco y no la generaste por IA, no, la estoy cantando yo. Suenas muy afinado, Miguel. Suenas muy afinado, ¿no? Entonces, okay. Creo que sí hay cosas que van avanzando y hay que esperar algunos años para ver cómo va a terminar este asunto. Correcto, y ya pensando justo en eso y cerrando, en esta parte que hemos llamado la última ronda, queremos cerrar con una conclusión personal, insisto, es aportar tal vez un punto de vista adicional al que cada uno de ustedes tiene, y no sé, Miguel, si quieres comenzar tú con una conclusión, no sé qué te entusiasma, qué te preocupa, qué ves hacia adelante en la inteligencia artificial para cerrar. Pues mira, yo creo que voy a apostar. Ya ni usamos las fichas. Pero ya perdiste. Pero ya perdí. Sí, pues ya agarraste todas las cartas que quisiste. Sí. Sí. Bueno, ahí para que vean en la cámara, yo nada más tengo un par.
Ya perdió. Ya, Eso es pero- lo importante. Y este tiene, no, pues una escalerita ahí. Es una escalera, sí. Entonces, mira, fíjate que al principio yo estaba muy, ¿Escéptico? escéptico con temas de la inteligencia artificial porque y vas a ver que es una actitud muy común entre la gente que trabaja en computación, ¿no? Trabaja en informática, porque ya habíamos pasado por varios ciclos así, ¿no? En la historia de la inteligencia artificial. Pero ahora que he tenido la oportunidad de trabajar más y utilizarla ella y ser un poco más, de utilizarlo en mi trabajo y en el día a día, me entusiasma mucho. O sea, sigo pensando que es necesario que tú tengas el contexto de lo que estás haciendo para poder utilizarla adecuadamente. Pero es una buena herramienta para que un trabajo que a ti te tomaría semanas hacerlo, puedes hacer en un par de días. En una inteligencia artificial bien manejada, bien, o sea, toca practicar, toca tener contacto con ellas, toca estar al pendiente de las noticias y de todo esto, pero creo que me entusiasma bastante y creo que vamos a ver qué más hay en el futuro con respecto a Claro. el uso de inteligencias artificiales. Pues yo en ese mismo orden de ideas, sí, lo comparto. Yo creo que la inteligencia artificial es una ola. De hecho hay algunos estudiosos de este tema, y me refiero al tema de la tecnología, que les llaman, ¿no?, olas tecnológicas. Esta es una ola, y como toda ola, si alguna vez has disfrutado de una ola o te has dejado aplastar por una, pasa lo mismo, ¿no? O sea, te subes a la ola y la disfrutas y haces uso, como tú dices, de esas herramientas, donde el negarse al uso o el negarse a aprenderlas, creo que va a tener repercusiones muy negativas en aquellos que tengan esa postura. Y por otro lado, quien la usa, como tú bien dices, hacerlo de una forma muy ordenada, sí, pero también muy leal a uno mismo, ¿no? Existen hoy día tantas opciones de inteligencia artificial para tantas actividades diferentes, que el decir conozco inteligencia artificial puede ser demasiado soberbio, ¿no? Hay mucho que aprender, y el identificar cómo esas herramientas, porque así lo veo yo, como una herramienta aplicada a lo que hago, sea mi trabajo, mi oficio, mi arte, ¿no? Como tú mencionabas. Es tu arte, amigo. Bueno, mi arte. Mi arte. El saber usarlas creo que va a ser muy importante, ¿no? Sobre todo en temas laborales. Creo que hoy, al menos en el ámbito en el que creo que tú y yo nos desempeñamos, sin duda, hay una necesidad muy grande de hacer uso de ellas, ¿no? Para ser más eficientes, para incluso ser mejores como profesionistas, ¿no? De repente es increíble que algo que nos costaba tanto tiempo, como bien decías, hoy lo podemos hacer rápido, de manera muy profesional, pero partiendo del hecho de que yo soy el que determina qué debe haber ahí, en qué sentido quiero que aparezca, en qué orden, etcétera. Entonces, para mí es alentador, es algo muy positivo, y pues no es consejo, es solamente un comentario. Sería muy bueno que aquellos que están interesados puedan aprender cada día más sobre este tema y poder aplicarlo en sus respectivas actividades, ¿no? Pues sí, hay que perderle miedo, porque si no, imagínate, cuando te va rezagando en la tecnología y de repente ya no puedes utilizar algo tan simple como hacer una llamada, ¿no? A veces no nos llega a suceder. Pero la inteligencia artificial es que es algo también que puede ayudarnos a que esos proyectos que tenemos empolvados porque no tenemos el tiempo y todo puedan volverse una realidad. O sea, por lo menos en mi caso. Así es. Pues bueno, este ha sido todo por hoy. Agradecemos mucho su atención en su programa ¿Quién paga?, en esta primera emisión en donde hablamos de inteligencia artificial. Y esperamos que se queden con nosotros para la siguiente emisión, que será el siguiente viernes a las 8 de la noche, para que vayan preparando la botanita, preparen las cheves, y vamos a hablar, pues muy posiblemente, todavía estamos hablando de los temas, pero vamos a hablar del mundial. Entonces vamos a estar muy al pendiente, estén muy al pendientes de nuestro programa, de nuestros canales y de Vive Radio. ¿Y qué esto y que el otro? ¡Salud!